Estamos estrenando la segunda temporada de Algoritmo Podcast. Parece mentira que estemos hablando de temporadas como si fuese un estiramiento de alguna serie de Netflix, pero sí. Igual, esta temporada no es para estirar, sino más bien para ampliar. Y para empezar, vamos a empezar a hablar de qué es enseñar matemática. Entonces, uno preguntaría ¿por qué? Pero porque es nuestro podcast, claro. Pero igual, si vos estás ahí y no sos profe de matemática, quédate ahí porque hay algo para vos. Para este episodio arrancamos entrevistando a Mabel. Ella es matemática, profesora, pero sobre todo profesora de futuros profesores. Y con eso como premisa teníamos una bocha de dudas, inseguridades para poner arriba de la mesa. Igual, ¿qué onda eso de trabajar con otros profes? Tipo, ¿tengo que ir sí o sí a hablar con la de lengua o con la de biología? Pero no quiero hacerlo. ¿O cómo es eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Existe ese librito que me dice lo que tengo que hacer adentro del aula o para dónde salir corriendo cuando no estoy arrancando bien con una clase? ¿Por qué nunca pensé en qué es lo que quiero que los otros aprendan antes que concentrarme en lo que estoy queriendo enseñar? Como que... ¿Qué onda? Les damos la bienvenida otra vez a Algoritmo Podcast, el lugar donde decidimos dejar de esquivar las preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas que nos siguen escuchando, nos siguen bancando. Bueno, volvimos. Nico, volvimos 2023. No sé cómo la pasaste. ¿O cómo empezaste? Muy verano. Sí, como docentes debemos decir, al momento que estén escuchando esto, todos ya lo han escuchado 1000 veces, pero creo que las clases empezaron muy pronto. Sí, ¿sabes que sí? Siento como que o ya veníamos pensando en las clases, otra cosa. O sea, como y que... nosotros también. Sí. Metimos el chip rápido, fue como, bueno, ya está, pasó enero. ¿Qué mejor que usar el más caluroso mes del año para empezar a grabar? Sí. Y acá estamos, Y acá estamos. Sí, episodio. Sin excusas, tipo, bueno, empezamos a hacer contactos. Tarde. Nos hemos juntado de noche, hemos mandado sin escrúpulos mensajes. Hemos mandado, quiero que ahí del otro lado sepan que hemos mandado mensajes muy tarde, 11 de la noche, pero bueno, ya es el horario, ya es esto, sépanlo, son dos docentes encontrando huecos. Creo que así se debería llamar. Totalmente. Pero bueno, más allá de todo eso, que quizás les encantaría escucharnos, pero no es el caso, vamos a dar la entrada. Bueno, como toda temporada tendrá cosas nuevas, y eso es lo que fuimos pensando también junto con Nico, a hacer secciones quizás o pequeñas paraditas en este podcast. Y una de las primeras se llama Mate Listo. Como haciendo una alusión de matemática. Bueno, hacemos un Mate Listo, un ping-pong de preguntas y respuestas que vamos a hacer a nuestra invitada de hoy. Así que vamos a arrancar tranquilo, como para romper el hielo. Quien no quiere la cosa. Te preguntamos, ¿un hobby o pasatiempo que tengas? El volei recreativo. ¡Wow! Impresionante. Bueno. Si tuvieras que presentarte con un número, ¿cuál sería? 18. Bien, ok. Un tema o concepto matemático que al día de hoy te resulte interesante. Límite de funciones. Compartimos mil veces. Y ahora te preguntamos, ¿quién sos y por qué crees que te invitamos a este episodio? Bueno, soy Mabel Rodríguez. Trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y creo que me invitaron a este episodio para charlar de lo que la tarde nos depare. Me imagino cosas de matemática, cosas de educación matemática, tal vez quieran saber algo de esas cosas que no se saben tanto por ahí, como por ejemplo lo del vóley. Así que yo estoy a su disposición. Me encanta. Estamos por ese lado, estamos con este calor que no nos agobia, pero bueno, estamos con preguntas.
me gusta de cuando dijo vóley, dijo, aunque me vean así, aunque no lo crean. Mabel, como para arrancar, después nos vamos a meter en el intra matemático, pero por fuera, ¿crees que, o qué sentís que hay como pululando en la idea de qué es lo que debería hacer un profesor de matemática? A mí personalmente me pasó que cuando se dieron cuenta que yo tenía TikTok e Instagram, mis alumnos me dijeron, no, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Esperá que me volaste la estructura del niño con anteojos y guardapolvo. ¿Qué está pasando acá? ¿Crees que todavía se sigue sosteniendo esa idea? Quizás con otros profes, perdón si hay profes de otras materias escuchando, pero ¿sentís que hay todavía cierta rigidez para con el aspecto y lo que tendría que ser un profesor de matemática? Y me parece que los estereotipos son difíciles de mover. El estereotipo del científico, con rulos, los anteojos, desarrapado, eso en general está presente. Y nuestros alumnos, cuanto más chicos son, miran la tele y ahí tenés el estereotipo en películas, en la persona aislada, medio ermitaño, que se la pasa trabajando solo, qué sé yo, no es la imagen que uno puede tener por ahí no es la imagen que uno quisiera que un estudiante tenga de un científico y de un profe de matemática menos, que tendría que ser como mucho más cercano a los estudiantes, entender lo que les gusta, lo que les inquieta. Muchas veces la motivación pasa por ahí, porque el profe a veces desconoce lo que a los alumnos les está pasando o les gusta. Entonces, si uno los mira más cercanos, no como esta persona, como vos decís, con un guardapolvo, rígido, distante, y sobre todo que tiene todas las respuestas, y algo eso sería un poco más fácil para nosotros los profes. Sí, a mí me pasa en particular que esto que decías vos me quedo con la palabra solo o sola, ¿no? Porque también hay algo que la soledad en la docencia está, ¿no? Como, bueno, estoy en el aula solo o sola, planifico solo o sola, pienso la clase solo o sola. Entonces, eso, no sé, es muy fuerte de desarraigar. O sea, es una utopía pensar en algo colectivo. O se está haciendo algo colectivo, o se está intentando hacer algo colectivo, no lo sabemos, quizás ahora como docentes, o hay una proyección, ojalá, digo. Me ha pasado con colegas que nos preguntamos, che, mirá, tengo esto, ¿a vos qué te parece esta secuencia? ¿No? Y vamos charlando, y a veces es eso, ¿no? Que con la virtualidad un poco podés jugar con eso, pero ¿es una utopía? O digamos, ¿podemos decir que sería una utopía seguir pensando en eso, en algo colectivo? Yo creo que no es una utopía, que está muy bien plantearlo y empezar a decirlo, ¿no? Empezar a decirlo ya como que desbarata un poco esa soledad. En alguna medida el profe que está muy cargado de horas, que tiene así 40 o 50 horas y que anda de un lado para el otro, le es muy difícil tal vez estar en vínculo en las distintas instituciones. El que tiene un poco más de respiro, tal vez le sea más fácil. A mí personalmente lo que me pasa trabajando en la Universidad General de Sarmiento, todo lo que hago en general lo hago con alguien, lo pienso con alguien. Más de una vez me ha pasado de mandar un mensajito por el cel y decir, hola, ¿estás por ahí? Me gustaría contarte algo que estoy pensando. ¿Cómo es esto? No sé, tenemos que cambiar el material de un curso de los primeros de la universidad y yo pasé un par de veces pensando, sin escribir una palabra. Y pensando y charlando y contando, estoy pensando esto, cómo lo veo, o sea, el tiempo como de gestación de la idea, para mí es clave compartirla con alguien. No necesariamente porque tome exactamente lo que me digan, pero el solo charlar y verbalizar me hace ver con mucha más claridad algunas cosas. Algunas cosas no las puedo ni presentar, y entonces ahí hay un problema por detrás. Eso me lo hace ver. O sea, Claro. tengo que contar algo y no me sale, como el alumno que te dice, yo estudié todo, profe, pero no me sale. Hay que sospechar que algo no entendió, porque te lo cuento y al contarlo entiendo más.
O sea, ahí hay como una retroalimentación entre las ideas, el pensamiento, la verbalización, ¿no? No es que tengo todo claro en la cabeza y ahora lo digo. Se construye medio que yendo bien. Sí, recién Mabel mencionabas algo. Primero, con lo que decís del mensaje, que acá los que estén escuchando, no les puedo contar lo que es el chat que tenemos con Emma. De repente huele un PDF y me dice, che, mira, esto preparé. Y creo que es algo que me parece maravilloso. Creo que todos tenemos que tener 2 o 3 amigos, porque ya se genera cierta amistad. Cierta no, bueno, ya con Emma somos más que amigos. Y la cuestión es cuánto importa el vínculo en la didáctica. Dijiste la palabra vínculo y digo, bueno, qué palabra que muchas veces uno dice, no, que docente-alumno, no, que entre docentes, qué sé yo, cafecito recién antes de empezar. Y cuando nos presentamos con Mabel, vamos a dar algún datito así por fuera del backstage, que es, nosotros presentamos este podcast como una charla de sala de profesores. Y decíamos, bueno, medio que ojalá que se diesen esas charlas en una sala de profesores. Me gustaría a mí que eso suceda. Y a veces no dan los tiempos, ni en el aula ni en la sala de profesores. Por eso, y eso que decías vos también, un profesor que tiene 40 horas no puede forjar un vínculo. Para vos, ¿qué nivel de importancia tiene ese vínculo que mencionás? Para mí el vínculo es sumamente importante por la posibilidad de retroalimentación a tus ideas, a tu posicionamiento, a tu crecimiento. Si uno se queda encerrado en sí mismo, no ve otras perspectivas. O sea, te quedas con lo que sabes pensando que es la totalidad, que es el único enfoque posible, que estás haciendo lo mejor posible. En general, como profes, siempre pensamos que hacemos lo mejor posible y tal vez no estamos viendo que hay cosas que se podrían hacer mejor. Recién pensaba en esto del vínculo con otros colegas o estudiantes de profesorado. O sea, no tienen ni por qué ser profes recibidos. Un estudiante que quiera escuchar en una clase avanzada de matemática, cuando ves cosas en el aula, en tu clase que te inquietan y probás algo y no te funciona mucho, seguís viendo eso mismo que te inquietaba, para lo cual probaste algo, llega un momento en el que uno necesita empezar a ver cómo otro lo ve. Digo, cuanto más veamos de nuestra clase, cuanto más perceptivos incluso, porque cuanto más teoría uno sabe de educación matemática, más ve. Pero ponele que no, que estás iniciándote, que es recientemente graduado, por ahí ves menos cosas, pero tal vez ves algo que te inquieta. Entonces intentás hacer algo, no te funciona, y al año siguiente intentás otra cosa y tampoco te funciona y seguís viendo. O sea, esa invariancia, o sea, ver algo invariante que te está como hablando, para mí es señal de que algo vas a tener que hacer, y empezar a hablar con alguien que te quiera escuchar, que te preste la oreja. Es como un paso fantástico, porque empezás a ver otra perspectiva, cómo el otro lo ve, qué es lo que hubiera hecho. El aula es fuente, para mí al menos, de problemas de investigación en educación. Y ahí hago como un vínculo a cosas. Yo matemática estudié, me doctoré en matemática haciendo investigación teórica. En educación matemática nunca me planteé nada teórico. Todo es el aula que me habla, y que por ahí tuve que hacer cosas teóricas para resolver eso. Pero digo, en la fuente de problemas de docencia que dan origen en mi persona. Yo sé que hay gente que lo piensa distinto. A problemas de investigación está en lo que veo, en donde encuentro algo que no entiendo por qué pasa, donde pruebo cosas y no me funcionan y sigo probando y no me funcionan. Bueno, el guante, tomo el guante. Claro. Y hay una cosa que me queda, porque es algo que me muerdo la lengua a veces, pero es porque también soy crítico de mi formación. Igual con Nico lo somos.
Y algo que me pasa es esto, ¿no? Como a veces con Daniela, cuando tuvimos el año pasado una charla, le preguntamos, bueno, ¿qué parte de la investigación, no? O sea, el investigador o investigadora está ahí. ¿Y qué parte del docente puede estar como investigador o investigadora? Digo, ahí es como, hay una parte de que me interesaría. O sea, obviamente que bueno, partimos de lo mismo, ¿no? Que habíamos hablado al principio. Una persona que quizás tenga concentradas las horas en una institución, digo, una parte ideal, ¿no? Sería algo, hablar de una utopía quizás, hoy por hoy, pero bueno, quizás existen otros docentes que tengan concentradas las horas en una institución y todo. ¿Cómo allanamos ese lugar de ponernos en el papel de investigadores e investigadoras? Porque también entiendo que tenés que tener a la par a alguien, digo, a ayudarte, digo. En la soledad el investigador o investigador no creo que esté. Siempre debe tener alguien a quien hacer una resonancia. Digo, de lo que pasó, qué pasó, cómo intervenir, porque también es eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te causa a vos si vos investigaste ya esto? ¿O qué pensás al respecto? Digo, si podemos estar en ese lugar como docentes e investigadores a la vez, como cumplir ese doble rol. Sí, está bárbaro la pregunta. Me parece difícil de contestar, sobre todo porque hay mucha disparidad en la formación de profes. O sea, en la formación de profes de todo el país, no solo tenés el ámbito universitario y no universitario, sino que adentro del universitario y del no universitario tenés planes muy disímiles. Tú tenés formaciones que te acercan a la investigación y formaciones que no. Entonces tenés profes como en situaciones muy dispares entre sí. Como ideal y como utopía, ya que este es un espacio así como para soñar un poco y volar, a mí me parecería fantástico que se armaran equipos. Ahí sí o sí coincido con vos en que tenés que tener un equipo, sobre todo al inicio, porque al inicio, cuando uno viene mucho en el zapato del profesor, querer pararse en el zapato del investigador, acá llevas errores, cometés errores, porque llevas lo que es natural de la docencia, porque venís hace años dando clases, al terreno de la investigación pensando que estás haciendo investigación cuando estás haciendo cosas que serían de un profe. Entonces, para evitar esos errores, habría que tener algunos cuidados que te ayuda mucho a alguien con un poco más de experiencia. Así que con alguien al lado seguro. Ahora, eso no quiere decir que uno en su clase solitaria y con muchas horas no haga algunas acciones que serían acciones propias de un investigador. Te doy ejemplos. Dale. Esto que uno dice, bueno, me está pasando tal cosa, no sé por qué. Yo hago esto en la clase y todos los años me encuentro con tal resultado que no es deseable. Ir a buscar información es una actividad que es de investigación, pero también es de docencia. Claro. Entonces digo, bueno, es una actividad de investigación que un investigador tiene que hacer, pero como profe yo lo podría hacer perfectamente. No para leer la cosa minuciosa de la metodología de la investigación que el investigador que publicó el paper más allá tuvo que... No, eso no me interesa. En mi zapato docente voy a buscar trabajos de otro, actividad de investigación es así, pero lo miro para lo que yo necesito, que es para mi rol docente. Si yo fuera investigadora y voy a mirar ese trabajo, ante una misma circunstancia que me inquieta, voy a mirar otras cosas. Voy a mirar marco teórico, voy a mirar metodología. O sea, tengo un mismo producto y el profe le puede mirar una cosa y el investigador le puede mirar otra. Entonces te estás aproximando. Muchas veces pasa que el profe no sabe si le gustaría o no hacer investigación, porque nunca hizo, porque no sabe, porque claro. A veces te dice, no, yo no sé hacer investigación, pero ¿quién te dice que no te podría desafiar a hacerlo? Solo que no tuviste la ocasión. Claro. Y tal vez no tuviste la formación. Claro. Pero muchas instituciones del país pasa. Totalmente. Pero hay mucha cosa que puede ser parecida. Hay errores muy comunes por llevar la docencia a la investigación
pero hay muchas cosas similares que uno podría ver desde lejos, ¿no? O sea, vos podrás ser profe y el investigador y decir, bueno, pero esto se le parece mucho. A mí me pasa con algo que dijiste recién, corregime si entendí o interpreté mal, que hay una parte de la investigación que no habías realizado, porque la realizabas más en el campo, digamos, esto que decís de el feedback constante de lo que es estar dentro del aula. El otro día hablaba con mi pareja y me decía que ella no sabía cómo entrar, está por entrar a un aula y ella no sabía cómo entrar al aula porque no sabía qué es lo que se tenía que hacer. Y lo que me salió pensar en ese momento, yo ya profesor de, no digo 1000 años de experiencia, tengo 1 año de trayectoria en el aula de secundario, pero si hay algo que me pasó es que sobre eso decide uno y que creo que salimos, vos me dirás, pero siento que salimos del profesorado con una idea de que hay un librito que nos va a decir cuál es el librito de... Luciano Señoras le dijo el algoritmo de la buena clase y nos quedó la utilización del término y nos encantó. Digo, sentís que a mí me pasa ahora pensando, quizás investigar o investigar sobre lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, lo que está pasando en el aula, es como una línea fina a caer en, bueno, ¿cuál es el algoritmo de la buena o mala clase? ¿Cómo hacemos para no caer en eso? Porque mi clase no es la misma clase que tiene Emma, ni la que va a tener mi pareja cuando entre dentro del aula. Entonces, mi respuesta en ese momento fue, no, bueno, yo haría esto otro. Y digo, pará, ¿vos qué harías? ¿Qué te parece lo mejor? ¿Conoces a esos chicos? Entonces, conocelos y tomar la decisión en base a la experiencia que tenés, que bastante es dentro del profesorado. Hay mucho que te falta por aprender y que no está mal tampoco. Y esto, la pregunta de vuelta va a esto, es decir, ¿cómo hacemos para investigar o para evaluar la docencia y evaluarnos la docencia sin caer en esto de el librito, del algoritmo de la clase como tiene que ser? No, yo primero tengo que dar los números con coma porque antes que las fracciones... Está bárbara la pregunta. Primera cosa así como de las más categóricas, que me parece que uno rápidamente puede llegar a esta conclusión. No podría existir ese librito que nos diga cómo enseñar triángulos, cómo enseñar funcionalidad. No podría existir, porque si existiera sería independiente de los alumnos. Y si algo no ocurre, es que la enseñanza sea independiente de los alumnos. Entonces hay que derribar esa idea de que la educación matemática te dice cómo tengo que enseñar tal cosa, que es como uno, es lo que sucede cuando uno llega al aula, no vas a saber nada de educación matemática. ¿Vos qué te esperás? Que el profe te diga, bueno, en mis clases de educación matemática yo les voy a ir contando cómo se tienen que enseñar tales temas. Si eso fuera así de simple, no tendríamos los problemas que tenemos. Hacemos eso una única vez, lo dejamos documentado, cada uno agarra en función de lo que tiene que dar ese librito, que vende el problema del aprendizaje de la matemática. Chao. Entonces, fácil de derribar que ese librito no existe y no va a existir, porque sería independiente del alumno, y eso claramente no va a pasar. Ahora, entonces, uno empezaría diciendo, no hay algo que tengas que hacer. Vos decís, no sé cómo entrar al aula porque no sé qué tengo que hacer. No existe qué tengo que hacer. O sea, hay que entender ante quién estoy. Y lo que sí, rápidamente uno como profe tendría que pensar es qué es lo mejor que yo puedo hacer para mis alumnos. Yo suelo poner esto, lo cuantifico, para que se vea lo categórico de la importancia de contestarse esto. Lo suelo hacer con mis estudiantes. Yo tengo materias que tienen 64 horas cuatrimestral, ¿no? De educación matemática. Podrían ser de matemática. Un taller inicial que tiene 48 horas.
yo voy a estar con estos estudiantes 48 horas de mi vida. Les voy a dedicar 2 días y no los voy a ver nunca más. Y lo más valioso que yo puedo hacer por ellos. No que yo quiero que ellos hagan para mí. El alumno se piensa que está en clase haciendo cosas para el profesor. Uy, el profe quiere que me entregue, que yo le entregue tal cosa. Profe, le tengo que volver a entregar esto. Profe, esta tarea es para entregar, lo tengo que... No, para mí, yo no quiero nada. Si yo necesitara algo de alguien, no le iría a pedir a un alumno. Le iría a pedir a otra persona. Entonces, lo primero que yo daría vuelta, la historia que daría vuelta es, el profe está para hacer algo para esos alumnos. 48 horas de mi vida, 64 horas de mi vida, y voy a destinar a esos alumnos. ¿Qué voy a hacer en 64 horas? Voy a pasarme pidiéndoles que repitan una cosa y otra igual, y me voy gastando de mis 64 horas, se me van borrando y desvaneciendo en eso, o voy a invertir en otra cosa. Si uno lo mira desde ese lado, rápidamente, y no digo que sea fácil, uno empieza a identificar como metas más fuertes, Claro. como un norte. O sea, mi clase va a tener este norte. Yo voy a querer que mis alumnos en estas 48 horas logren poco, a veces, porque el tiempo finalmente es poco. Hay que identificar 2 o 3 irrenunciables, yo les digo. Eso que no vas a renunciar. Por ahí no me sale cómo hacer que mis alumnos aprendan eso que me parece irrenunciable para ellos, pero yo voy a intentar por otras vías. Si veo que no me está saliendo, voy a intentar por otras vías. Entonces, yo derribaría esto de qué es lo que tengo que hacer. No sé cómo entrar al aula porque no sé qué es lo que tengo que hacer, derribarlo. Y ahí hay una cuestión que viene muy de la mano con esto de identificar los irrenunciables. Los irrenunciables son tu meta, es ahí a donde estás apuntando, y después vos trazás tus caminos que crees que te van a permitir aproximar a que tus alumnos se aproximen ahí. Hay una cosa que es súper interesante también de pensar, que es hay que escuchar y ver. O sea, tienes que poder entender lo que está pasando en la clase. Y eso se va a dar cuando uno le dé la palabra al alumno. Si yo no le doy la palabra y no escucho lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que cree, lo que le gusta, lo que... estoy muy a ciegas. Entonces, si la clase la pienso como ¿qué voy a dar mañana? Y yo me contesto, mañana voy a dar tal cosa, no estoy pensando en qué quiero lograr con mis alumnos mañana. Si yo pudiera cambiar en qué voy a dar a cambio de qué quiero que aprendan y qué voy a ofrecerles o proponerles para que aprendan eso, la historia empezaría a cambiar. Y las respuestas son muchas y está muy bien que lo sean, porque cada uno de nosotros es diferente, tiene formaciones distintas, gustos, cosas que le salen o que no le salen. Pensar en unificar la formación de profesores no tiene sentido. O sea, el profe tiene que ser diverso, como es diverso el alumno, solo que tiene que entender lo que está pasando y tener su pack de herramientas como para, una vez que entendió, poder proponer algo para hacer ahí, con una meta valiosa. Cuando el alumno ve que la meta es valiosa, no se te niega. ¿Qué alumno se va a negar a que a mí me quieran formar para hacer y ponerme ahí algo valioso? No se te niegan. Che, me voló la cabeza esta pregunta. O sea, porque... Los irrenunciables. Sí, no, me llevo esto de irrenunciables y de las preguntas, de cambiar la pregunta. Del qué voy a enseñar al qué quiero que aprendan. No es como, me diste vuelta un montón, o sea, ahora voy a tener que replanificar, pero me parece muy bien, digo, está bueno. Agarró a febrero, por suerte. Agarraste en febrero, está bueno, estoy fresco como la lechuga, pero está bueno, pero, digo, acuerdo totalmente porque a veces es esto, ¿no? Que esto del librito, a veces suena como bastante descontextualizado. Y esto que es también algo que en jarana y a tono de chiste le decía a Daniela, es como, bueno, está todo bien que ustedes investiguen, pero pónganse del lado del docente, digo, ¿no? Cuando, o sea, no sean investigadores de escritorio, ¿no? Como
existen esas personas seguramente, digo, pero ¿en qué momento uno no puede estar en ese lugar, salirse de ese escritorio y empezar a buscarle el contexto? Digo, porque hacer algo más territorial me parece que suma un montón, más allá que la experiencia sea quizás para ese territorio, para ese momento y contexto en particular. Pero también eso después es como prototípico, ¿no? Porque después uno dice, esto funcionó, entonces capaz que te funciona. No digo que no digo que ese manual o esos libros, lo que sea, te puedan servir. Pero no, me ha pasado a mí de buscar esos manuales y decir, che, acá no está funcionando. Tengo que cambiar la metodología. Y otra cosa que me ha pasado, que esto más habla más en la docencia en general, me parece que uno tiene que encontrar esto de si bien estoy solo o sola, de que te observen, ¿no? Yo el año pasado me pidieron como una evaluación final en la escuela y una de las preguntas era, bueno, ¿qué comentarios tenés? Le digo, quiero que me vengan a observar, porque necesito tener una resonancia de qué pasa en mi clase. Pero porque me preocupo, digo, yo, tengo el privilegio de tener 8 estudiantes, yo estoy con jóvenes y adultos, pero 8 son como 40 de secundaria, y porque tienen sus particularidades y demás. Pero más allá de eso, digo, a veces esto de hacer la observación, ¿no? De ser observado en tu clase, quizás es este terreno bastante poroso, ¿no? Que tiene esas cosas, pero me parece necesario, porque si no, ¿en qué momento yo tengo una reflexión de mi práctica? Digo, a ver, en el profesorado hicimos observación, hicimos trabajo de campo, hermoso, divino, pero en mi praxis, ¿qué pasa cuando estoy yo en el terreno? ¿Qué pasa cuando yo estoy siendo observado? ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede brindar? O sea, sería también una hermosura que aquellos practicantes o aquellos que estuvieron observando me digan, che, mirá, observé esto de tu clase. Porque esas resonancias también sirven, digo, para pensar también en cómo continúa esta historia. Como si uno quisiera contar la historia del año de la escuela, ¿no? ¿Te pasa esto, digo, de pensarlo de esta manera? ¿O te has preguntado alguna vez? Miren, me surgen tantas cosas de lo que ustedes dicen que acá sigo anotando. Yo tengo mucho para comentar de todo lo que dicen. Voy a ir medio que en orden porque tomé nota. Esta deuda del investigador que vos mencionabas recién hace un momento, para mí es una deuda que muchos investigadores en educación matemática tenemos, que es acércate al profe, pero no acércate al profe para ponerse en su lugar, sino para darle algo, darle una herramienta fruto de tu trabajo, ¿no? Yo particularmente reconozco eso como una deuda y hago lo que puedo y tengo todas mis cosas que hago para eso. O sea, como lo reconozco, hago lo que puedo. Uh-huh. No es compartido, ¿eh? Hay investigadores que consideran que no es su rol esta llegada a los docentes, no es compartido. Para mí sí, bueno, yo hago mis cosas para eso. Eso por un lado. Por otro, decías, esto de no copiar lo que sucede en un contexto y no necesariamente sirve en otro contexto, a más de uno nos ha pasado de nosotros con nosotros mismos. Tenés 2 clases consecutivas de un curso y a continuación el otro curso del mismo año y saliste con tu clase que te fue bárbaro ahí y la segunda no funciona, o al revés. Y vos decís, pero como yo soy la misma persona, ¿cómo puede ser que acá me sirva? Y obvio, digo, si uno piensa en esto que decíamos hace un rato de enseñar no es independiente del alumno, y eso lo tenemos claro, pero es difícil de materializar y ver cómo eso se pone en juego en el aula. Y se pone en juego porque no te funciona. Entonces tampoco te va a funcionar copiar la teoría de la didáctica de la matemática del exterior, así como salvación acá. Claro. O sea, la tomo y eso ya garantiza que nuestros alumnos, y no, por lo de siempre, no va a haber un método, no va a haber una teoría ni creada en la Argentina ni en el exterior que así como venga nos garantice nada. El profe es un profesional.
El profe tiene que entender lo que está pasando y tiene que jugarse con poner una meta alta para el alumno, para que esas 48 horas o 64 o 120 que tiene con él sean lo mejor que yo le puedo dar. Es lo mejor que tengo hoy y seguro que el año que viene voy a tener algo mejor que lo que tengo hoy porque me voy a quedar pensando en eso. Entonces es clarísimo esto que mencionabas de que el contexto es clave en esta historia. Y la otra cuestión, esto de quiero que me observen porque necesito una retroalimentación. Dos cosas me surgen ahí. Primera, ¿estarías buscando que alguien te diga cómo te está yendo? Yo diría, profes, no una respuesta de otro, sino que me la trato de construir. Primera cosa. Muchas veces el profe sale a pedir una respuesta. ¿Cómo hago con esto que no sé qué hacer? Y yo ahí discuto que el profe tiene que construir sus respuestas en lugar de salir a preguntarle. A veces tenés a quien preguntarle. Decís, no me funciona tal cosa. Llamo a fulano que sé que me va a dar bolilla y por ahí me tira una línea. Bueno, no es así lo que para mí es más valioso del profe, sino que lo más valioso sería que cada uno construya una respuesta. Entonces, si tu pregunta es, ¿cómo está yendo con las clases? Tendría uno que pensar, ¿cómo voy a hacer yo para saber cómo me está yendo con mis clases? Claro. Y ahí viene, y mira cómo todo se vincula, otro asunto que te lleva a una actividad parecida a la de la investigación. No igual, pero parecida. Esto del docente reflexivo, en que voy a dar concreto algunas cuestiones. Primero, no vas a poder grabarte toda tu clase para después sentarte a analizar porque la vida no da. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, dentro de mis posibilidades, ¿qué puedo hacer? Entonces, para mí, la cosa sería, habría que identificar algo sobre lo que te querés mirar. Es decir, de todo lo que yo hago en la clase, ¿qué me quiero mirar? Claro. ¿Cómo están mis consignas? ¿Cómo está mi gestión de la clase? ¿Cómo está mi manejo de los tiempos? ¿Cómo está mi manejo en el pizarrón? ¿Cómo está el uso de recursos? O sea, elegir algo. Una vez que elegí eso, tengo que ir a buscar algún sustento teórico que me diga qué tendría que pasar, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿cómo son las intervenciones? Bueno, voy a buscar algún documento en diseño curricular. ¿Qué dice el diseño curricular sobre cómo tendrían que ser las intervenciones del profe en clase? Eso lo tengo como mi referente teórico, va a funcionar como mi teoría. Sí. Y luego tengo que ver cómo voy a recabar datos de mi clase para contrastar esa teoría, poquito, chiquitito, con algo de mi clase. Quiero ver algo de intervenciones, por ahí me grabo un pedazo de una clase para ver si me está funcionando. Quiero ver algo sobre el uso del pizarrón, tal vez tenga que sacar fotos. Y entonces necesito de mi clase, antes de ir a la clase, pensar qué de la clase voy a tener que registrar y llevarme a mi casa para contrastar con esa teoría y ver cómo me funcionó. Y no pienso, no lo escribo, no tengo que escribir un artículo. Si uno se lo lleva al terreno de la investigación, hay mucha más cosa que hacer. Claro. Hay marco teórico, pero antes de eso hay un estado del arte, y hay que documentar más, y hay que usar normas APA, y bueno, bla. No, pero la idea es similar a la del investigador, solo que realizable. Claro. De a cosa chiquita. Entonces vos vas a tener una mirada reflexiva sobre tu clase. Si no, necesitas a otro. Claro. Necesitas a que otro te observe y que el otro te diga lo que vio bien, regular, mal. Que con suerte no te lo dice y te lo hace pensar. Lo más probable es que te lo diga. Que claro. Para mí no manejaste bien. En lugar de decirte, ¿cómo crees que te fue con los tiempos? Yo voy con esa línea indirecta. O sea, no te voy a decir, si yo fuera a ver tu clase, de ninguna manera te diría nada. O sea, te trataría de hacer ver las cosas con la misma lógica que uno en la clase de matemática trata de que el alumno se dé cuenta de las cosas. Porque decirle ya sabes que no funciona. Eso es parte de lo que uno sabe. Entonces ahí yo diría, me encanta que tengas esa inquietud de ver cómo te está yendo en la clase,
Mi sugerencia sería, no busques que otro te diga, pensá que querés mirar, charla con otro en qué querés mirarte, qué ratos necesitarías tener, charla con otro en eso, y después hacelo y bueno, nos contás. ¿En qué tendrías que estar pensando para tu próxima clase? Me encanta, es como un coaching ontológico, esto me encanta. Pero está bueno porque había leído un texto, yo estaba en la maestría, había leído un texto sobre docente reflexivo de Gloria Edelstein, y hablaba de esto, ¿no? De no hacer la pregunta, de no responder lo que uno se presupone, o sea, de algo más subjetivo, sino que repreguntarle al otro o a la otra en clave de que reflexione la otra persona. Yo vi esto. ¿Vos qué ves, digamos, como llevar a la pregunta y o sea, uno indirectamente le está dando en el clavo lo que está observando, pero en modo de pregunta? Y me parece súper interesante esto. Si quieren les cuento una actividad que yo suelo hacer. Estuve muy pocas veces en la residencia. Muy pocas. Wow. Solo estoy ahí cuando hace falta, porque hay muchos alumnos y los profes que están no dan abasto. Y es un ambiente que me encanta. Primero porque no quiero que le tengan pánico al profe de la residencia, porque yo estoy ahí para ayudar. Claro. Voy a tener tan pocas horas con el futuro profe, volviendo a la analogía de las pocas horas, ¿no? Tan poco es lo que yo no voy a ir a ver, que tengo que capitalizar eso para que se lleven lo máximo posible y para que se lleven formas de pensar donde yo no esté, donde no me necesiten. Entonces, cuando estaba ahí, la última vez fue cuando la pandemia empezó a desaparecer y vinieron las famosas burbujas. Primero iba a las clases de mis residentes y registraba. Yo les decía, no se preocupen por mí, yo solo voy a estar tomando nota. Tomar nota no significa que estén haciendo ni bien, ni regular, ni mal, cosa que yo no pienso decir. Pueden equivocarse con lo que hagan de matemáticas, yo no me voy a meter, porque si ellas no lo ven, si los estudiantes futuros profes no lo ven, yo no voy a generar ahí un conflicto de alguna manera. Tomo nota, tipeo eso, se lo devuelvo y les digo, ¿qué ven acá? Yo nada, muda. Vienen con lo que ven ahí y mi devolución es, y les pinto episodios. Les pinto y les digo, ya ahí les dirijo la mirada. Claro. Yo sabía lo que vieron por motu propio. Listo. El segundo paso es, te dirijo la mirada. Mira este episodio, mira este y decime qué ves. Y el tercero es, bueno, yo intervengo con alguna pregunta para ver si ven algo. Pasado eso, quiero lograr que no necesiten al observador. Entonces les hago este planteo que te acabo de decir. Digo, ustedes no me van a tener a mí. Entonces, ¿cómo vas a saber cómo te está yendo en la clase? Quiero que me cuentes sobre qué quieres ver, cómo te va. Contrastá con algo del diseño curricular. Decime qué vas a mirar de tu clase y después me vas a contar cómo te fue. Entonces yo ahí voy a la clase y no hago nada. Solo las miro y después yo quiero que ellas o ellos me cuenten cómo se vieron. Porque esa va a ser la realidad. Claro. Yo no voy a estar ahí. Entonces necesito que antes de dejar de estar, el futuro profe o la futura profe se lleve una forma de analizar o ser reflexivo con su propia práctica. Dificilísimo. Me encantaría estar en esa clase. No, sí. Dios, la residencia. Sí, porque creo que de todas estas charlas de las que suceden en el podcast, a mí me pasa que siempre algo me llevo y digo, no mañana, porque bueno, mañana todavía sigue siendo febrero, pero lo tomo y digo, va para la clase y va para la autorreflexión. La introspección es lo más difícil, sobre todo en la vorágine y temporal, espacial, lo que decías vos recién, Mabel, sobre el tiempo. El tiempo es la variable de la que más nos quejamos como docentes quizás, y esto de los irrenunciables de tener que tomar decisiones a qué sí renunciar, porque quizás
lo que hay pensado por fuera de nosotros es mucho más exigente quizás de lo que el tiempo nos puede entregar. Muchas veces tenemos un diseño curricular y además del diseño curricular lo que pasa dentro del aula. Por fuera del tema estamos nosotros con otros 30, 8, 10, 20 seres humanos con los que, como dijimos recién, cierto vínculo hay que generar. Y de ese vínculo ver cuáles puedo renunciar y cuáles tienen que suceder porque es mi objetivo, que es lo que tienen que aprender. Me llevo eso, pero si quienes escuchan están escuchando en piloto automático, porque puede suceder, decidimos que en la parte del redondeo de la charla, para que quienes escuchan la escuchen completa de un tirón, nuestra intención es traer una pregunta puntual, y estuvimos pensando algunas. Me tomé la libertad de elegir una de esas que pensamos en función de lo que estuvimos charlando, y es, estás caminando, imagínate, ¿no? Nosotros somos profes de secundaria, estás caminando por una secundaria de repente y ves un futuro profe de matemática, futuro porque está por entrar al aula de su primera clase. Vos ves que, viste, lleva el librito, como que le calor, porque en marzo le chivan un poco las manos, y lo ves que está ahí a punto de, no sabe si tocar la puerta, decir buenos días, qué sé yo. Te mira y me dice: Mabel, por favor, dame un consejo. Antes de entrar acá, Mabel, decime algo, una oración, una frase o lo que sea, te doy mis próximos 5 minutos para que me des un consejo. ¿Qué le decimos a este muchachito que está por entrar a su al primer aula de su vida? Yo le diría esto que hablábamos hace un rato: no pienses qué voy a enseñar hoy, sino pensá qué querés que tus alumnos aprendan, que sea valioso para ellos, y esforzate en entender y escuchar si eso que estás proponiendo para ello te está funcionando o no. Para mí, como decía recién Emanuel, es invertir la forma de pensar. Sí. O sea, si invierto la forma de pensar cambiando qué voy a dar mañana a cambio de qué quiero que mi alumno aprenda mañana y qué voy a hacer para hacer eso, ya está. Yo bajo la persiana, para mí está más que bien. Otra cosa que siempre pienso es, una vez que ves algo que antes no veías, ya no lo puedes dejar de ver. No. Y entonces no hay retorno. Yo suelo decir eso, no hay retorno. Veo algo que no veía, entiendo que puedo hacer algo mejor. Es cuestión de probar, no es un probar a tontas y a locas. Por eso digo, hay bibliografía que no hay que leerla pensando que la voy a tener que estudiar y repetir. No, es entender qué tomarle a esa bibliografía para que me capitalicen, para que pueda hacer todo en la vida. O sea, dar clase, investigar, jugar al vóley, todo. Tenemos que poder hacer todo. Y un truco para que el día rinda más: las 24 horas son 86.400 segundos. Ese número es más grande y entonces uno parece que tuviera más tiempo. Me encanta, me encanta. No, qué pedazo de episodio. No, lo único que voy a decir es eso, qué pedazo de episodio. Tenemos como una marca registrada que le hacemos en cada bar. Etiquetamos en nuestra cuenta cada uno de los barcitos con sus sobrecitos, porque coleccionamos sobrecitos. Somos de coleccionar sobrecitos. Entonces, te proponemos, como para cerrar la charla de hoy, es que pienses que vas a un bar, hay un sobrecito de azúcar, y viste que siempre a veces hay frases. ¿Qué frase debería estar en ese sobrecito que sintetice todo lo que fuimos charlando en el día de hoy? Que esté perdurable. Qué difícil. Entendé y adaptate. Parece genial. Entendé lo que pasa y adaptate. Tenés herramientas. La podría mejorar. Si la pensara un poco más, la podría mejorar. Entendé y adaptate. Tenés herramientas. Me parece espectacular. Yo me voy como... Ahora me voy a hacer estas preguntas que propusiste, porque la verdad que me sirven. Son esas pequeñas herramientas y esos pequeños pasos que damos, y que estamos agradecidos también de que hayas dicho que sí
a nuestro episodio. Y bueno, esperamos que que te la haya pasado bien, eso sobre todo. Sumamente bien, sumamente agradable charlar con ustedes. Un placer para mí. Yo agradecida por la invitación, como siempre digo, la agradecida soy yo. No, por favor. Bueno, y a todos y a todas que nos sigan escuchando, Nico, no sé si tenés que pasar chivo o algo. No, que lo sigan en el Algoritmo Podcast en Instagram, que nada, seguramente vienen de ahí. Y si van a hacer remeras tipo de Nike con Entendé y Adaptate, es marca registrada de Mabel ahora. Sí, claramente. Para mí, ¿viste esas remeras de Nike? Que vienen con frases, Entendé y Adaptate abajo, Nike. Es como... Y aparte tenés herramienta, va a estar atrás. Claro, esa herramienta va a estar esa herramienta, sí. No, totalmente. Ya estamos pensando. Después no sucede, pero la idea Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima.